La esquizofrenia es la enfermedad mental por excelencia. Afecta al 1% de la población mundial, por lo que si aquí en Tenerife tenemos una población aproximada de medio millón de habitantes, pues tenemos una población virtual de 5.000 esquizofrénicos en la isla. Se caracteriza fundamentalmente por una serie de síntomas que los podemos dividir en síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos son sobre todo los delirios y las alucinaciones, así como las alteraciones del comportamiento. Y los síntomas negativos consisten fundamentalmente en 5. El aplanamiento afectivo, la apatía, que es sinónimo de desmotivación, la anedonia, que es la dificultad para experimentar placer, el aislamiento social y la abulia. La abulia es sinónimo de aburrimiento. La persona tiene dificultad para desarrollarse con los demás y para comunicarse. Eso también se llama alogia. La esquizofrenia debuta habitualmente en un tramo de edad comprendido entre los 18 y los 25 años. Hay un tipo de esquizofrenia que debuta mucho antes, que es la llamada esquizofrenia hebefrénica, pero lo habitual es que debute en edades tempranas. Podemos tener la sospecha de que tenemos un familiar afecto de esquizofrenia si comprobamos cambios en el comportamiento, que empieza a tener conductas extrañas, por ejemplo, a hablar solo, a notar que está escuchando voces, por ejemplo, o que empieza a tener ideas raras, que es lo que nosotros llamamos ideas delirantes, que cada vez va estructurando a lo largo del tiempo. Estos trastornos del comportamiento pueden ser diferentes en diferentes individuos, pero normalmente la familia lo suele sospechar cuando ve que empieza a hacer cosas que no son las habituales en esa persona. También, por ejemplo, en chicos jóvenes suelen tener una disminución del rendimiento escolar. También en muchas ocasiones hay un abuso de tóxicos, sobre todo de cannabis. El cannabis, que mucha gente piensa que no tiene ninguna repercusión a nivel psíquico, que es una droga blanda, lo que llaman entre comillas, sí que en pacientes con una vulnerabilidad genética para padecer trastornos psicóticos, el consumir cannabis puede precipitar crisis psicótica, que después pueden desembocar en esquizofrenia o en otros trastornos psiquiátricos afines. La esquizofrenia en realidad son diferentes enfermedades. Lo que pasa es que las aglobamos dentro de este nombre, de este término de psicosis esquizofrénica. Hay diferentes categorías diagnósticas en función de los síntomas que tenga el paciente, y después también existen pronósticos diferentes. En general se utiliza la regla de los 3 tercios, que significa que hay un tercio de pacientes con una evolución muy favorable, que incluso pueden tener un brote esquizofrénico y no tener ninguno más en toda su vida, un segundo grupo con un pronóstico intermedio y un tercer grupo que sí que tiene un pronóstico mucho más desfavorable y que necesitan medicación a largo plazo, a dosis altas, a veces con combinación, con muchos ingresos y con un gran componente de discapacidad. La relación de la peligrosidad con la esquizofrenia es cierta, pero solamente en algunos individuos y solamente cuando tienen una descompensación psicopatológica. En la práctica, la mayor parte de los esquizofrénicos son incluso personas muy tranquilas, diría yo demasiado tranquilas. Normalmente la familia se queja de que no salen a la calle, que se relacionan muy poco con familiares y con el resto de las personas, que no consiguen trabajo, no tienen pareja estable. Fundamentalmente hay que tratarla primero con mucha paciencia, mucho respeto, informándose muy bien en qué consiste la enfermedad, para tratar de desestigmatizar al paciente, siempre con una actitud de escucha, tratando de llegar al fondo de cuál es su malestar interior, y cuando veamos que el paciente está descompensado, en primer lugar ponerse en contacto urgentemente con el psiquiatra que lleve al paciente o el médico de atención primaria, tratar de cumplir adecuadamente el tratamiento, ayudar al paciente a que cumpla su medicación, y a la hora de manejar, por ejemplo, lo que son los síntomas psicóticos, de alucinaciones o de delirios, no tratar de seguirles la corriente, o tratar de contradecirles, porque muchas veces se generan discusiones inconclusas, que no llegan a ningún fin. En ese caso hay que tranquilizar al paciente e incluso cambiar de tema. El apoyo fundamental es muy importante y es el pilar básico para la detección precoz de los brotes psicóticos. Cuando un brote psicótico o un brote esquizofrénico se consigue atajar a tiempo, el pronóstico mejora muchísimo.